Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. ¿Cómo andan? Hola. Bueno, ¿cómo van con la materia? ¿Ya tienen fecha, ya les dijeron la fecha de parcial? 1 de diciembre, creo. Bien. Es miércoles, ¿no? ¿Qué? ¿Miércoles? Sí, miércoles. Perfecto. Bueno, esperamos algún minutito más y ya arrancamos. Bueno, hoy vamos a empezar con propiedad horizontal, que ya es uno de los últimos temas que quedan por ver. Están viendo con el titular recurso extraordinario, ¿verdad? ¿Hasta dónde llegaron con eso? Estamos en inaplicabilidad de la ley. Bien. Bueno, nosotros nos queda ver propiedad horizontal y después seguramente veremos honorarios y ahí creo que ya terminaría. Bueno, aguanten, por favor, que no sé qué pasa con mi camarita. Bueno, ahí creo que está. Imaginen cuando pasa esto con las audiencias, es un quilombo terrible. A veces se vuelven locas la camarita. Bueno, les voy a compartir pantalla.
Bueno, chicos, como les decía, hoy vamos a comenzar con el tema propiedad horizontal. Y bueno, particularmente este cuatrimestre, ustedes tuvieron la clase de expensas conmigo, así que muchos de los conceptos genéricos se los di ese día como para que comprendan un poco el funcionamiento y demás, que tenía importancia para que puedan entender cómo era el régimen de expensas para llevarlo al campo del juicio ejecutivo por cobro de expensas. Pero bueno, hoy vamos a volver a refrescar esos conceptos, porque en la clase de hoy, que como les digo va a ser la inicial, la general, les va a servir para entender todas las clases que vienen a continuación. El martes con el doctor Casas van a ver el tema de administrador del consorcio. El miércoles con el Facha van a ver asamblea, y con Furia el jueves todo lo que es daños y perjuicios. Esos son todos los temas claves y bien prácticos que van a ver a lo largo de la cursada de propiedad horizontal. La de hoy es más genérica, no tiene tantas cuestiones prácticas. Yo voy a tratar de hacer lo más práctico posible y ya voy a ir mezclándoles algunos temas de lo que van a ir viendo las siguientes clases, porque para que también se le haga un poco más llevadero. Pero bueno, ustedes para poder entender bien lo que sigue, más o menos tienen que llevarse alguna idea general de la clase de hoy. ¿Bien? Bueno, recordarán cuando vimos la primera parte que la propiedad horizontal es un derecho real. Eso es una novedad del Código Civil y Comercial. La derogada ley de propiedad horizontal no lo establecía. Lo sostenía la jurisprudencia, pero también estaba la discusión porque los derechos reales en el Código de Vélez estaban limitados a los que surgían del Código. Pero bueno, hoy en día no cabe ninguna duda de que la propiedad horizontal es un derecho real. Así está expresamente establecido en el artículo 1887, inciso C del Código Civil y Comercial de la Nación. Y recuerdan lo que es un derecho real, ¿no? Que es el poder jurídico que su titular puede ejercer sobre la totalidad o parte de la cosa. Recuerden el derecho de dominio. Ustedes son propietarios de un inmueble y pueden ejercer todo ese poder jurídico sobre una casa, por ejemplo, ¿bien? O parte de una casa si son condóminos. Bueno, al estar en el marco de esta particular coexistencia de titulares, como es un edificio, nace la importancia de delimitar la propiedad horizontal de lo que podría... ¿Con qué figura lo asimilarían a ustedes la propiedad horizontal? ¿Qué les parece? ¿Cómo les parece que puede haber nacido la figura jurídica en la cual se enmarcaba un edificio? Como un condominio. Exactamente, un condominio, porque tenemos sobre un mismo inmueble varios titulares dominiales. Bien, pero eso era más complejo. ¿Por qué? Porque esto puede ocurrir en un inmueble pequeño en el cual está subdividido entre, supónganse, 3, 4, 5 unidades. Ahí un condominio no tiene mayores complicaciones. Pero imagínense un mega edificio como puede ser, por ejemplo, el edificio Cabo Corrientes. Bueno, ahí si nos regimos por las normas del condominio, sería muy difícil lograr una coexistencia pacífica de todos sus titulares y el desenvolvimiento diario de un edificio si vamos a encuadrar a estos emprendimientos como condominio. Por eso es que nace la necesidad de este nuevo derecho. Digo nuevo porque ya la ley de propiedad horizontal derogada era de la década del 40 o 50, si mal no recuerdo, cuando se empezaron a construir masivamente edificios en la Argentina. Y surgió la necesidad de regular esta figura que obviamente los autores clásicos de derechos reales no la pudieron prever, porque no podían saber que las ciudades iban a crecer básicamente para arriba. Entonces de ahí nace la importancia de regular de manera distinta al condominio este derecho real, ¿bien? Que pese a ser distinto al condominio no deja de ser un derecho real, ¿bien? Entonces, ahora, con el Código Civil y Comercial ya no caben dudas de que la propiedad horizontal es un derecho real y hoy en día lo tenemos incluso denominado. Tenemos la definición de derecho real en el Código Civil y Comercial, que ustedes la pueden encontrar en el artículo 2037
como surge ahí del PowerPoint. Me voy a permitir leerla porque leyéndola se puede lograr entender un poco cómo funciona este sistema. Fíjense que dice que es un derecho real que se ejerce sobre un inmueble propio. Se ejerce sobre un inmueble propio. Si lo llevamos al caso concreto, ustedes, si son propietarios, si ustedes tienen una propiedad horizontal, ¿qué tienen? Un departamento, por ejemplo, o una casa en un country. Sepan que hoy en día los countries están sometidos al régimen de propiedad horizontal. Antes no. Hoy en día sí, lo cual facilita mucho el cobro de las expensas. Entonces ustedes no cabe duda de que van a tener un derecho que ejercen sobre su unidad funcional, departamento, o sobre su lote de terreno dentro del country, por ejemplo. Entonces, el titular ejerce un derecho real sobre ese inmueble propio, del cual van a tener facultades de uso, goce y disposición material. ¿Qué significa? Que ustedes tienen ese departamento o ese terreno en un country, lo van a poder grabar con hipoteca, van a poder donarlo, van a poder transferirlo, etc. Solo sobre esa parte privativa. Pero también ustedes van a tener disposición material y jurídica sobre partes comunes del edificio. Obviamente que no van a poder enajenar un ascensor, es una parte común. Pero las diversas partes del inmueble son interdependientes y conforman un todo. ¿Qué significa? Ustedes van a tener un poder sobre esas unidades funcionales puntualmente, pero también van a tener facultades de uso y goce respecto a las partes comunes. Y ese todo complejo es lo que conforma la propiedad horizontal. Por eso hablamos que no es solo un condominio. Porque si ustedes tuviesen solo un condominio, no sería fácil delimitar cuál es la parte común de todos los condominios y cuál es la parte propia. Si ustedes tienen, por ejemplo, una casa en condominio con 1, 2, 3 socios, son porciones indivisas. No se sabe cuál es la parte de cada uno. Uno tiene un 25% ideal, otro tiene otro 25% ideal y así. En la propiedad horizontal está perfectamente delimitada, y esto va a tener incidencia en lo que van a ver las clases siguientes, en los daños y perjuicios. Uno tiene perfectamente delimitada cuál es su parte privativa, que ustedes van a tener un dominio exclusivo sobre esa parte privativa, y cuáles son las partes comunes de ese inmueble. Por eso es muy importante esta distinción que hoy la vamos a tratar de ver en profundidad. Entonces, ese derecho real está compuesto de los derechos interdependientes de las diversas partes del inmueble que tienen. Y como dice la norma, conforman un todo no escindible. No se concibe el derecho real de propiedad horizontal si no tenemos en cuenta que hay partes privativas y partes comunes. ¿Bien? Y otro concepto que es importante que ustedes ya tengan en claro y lo diferencien, quiero creer que lo recordarán de la primera parte, pero lo volvemos a repetir, es el consorcio. No confundan propiedad horizontal, que es este derecho real del que les vengo hablando, con el consorcio de propietarios. ¿Bien? El consorcio de propietarios, que es la persona jurídica que se constituye por el conjunto de todos los propietarios de las unidades funcionales, es justamente una persona jurídica, como puede ser una sociedad comercial, como puede ser una cooperativa, una asociación civil. Es una persona jurídica, y ahora vamos a adentrarnos en eso. Y es importante que ustedes tengan en cuenta que el consorcio, más allá de que está constituido por todos los propietarios de las unidades funcionales, no es la mera sumatoria de esos copropietarios. Es una auténtica persona jurídica con todos los órganos y todas las particularidades que tiene una persona jurídica, que ustedes seguramente recordarán de cuando hicieron sociedades. ¿Bien? Entonces, sepan que tienen que distinguir claramente lo que es la propiedad horizontal, que es un derecho real, del consorcio, que es la persona jurídica conformada por todos los propietarios, por todos los consorcistas, y del edificio. El edificio es la estructura propiamente dicha. Son tres cuestiones distintas que ustedes tienen que saber diferenciar. El edificio le pertenece al consorcio, que es, como les digo, la suma de todos los copropietarios sin que implique una mera suma de ellos. ¿Bien? Bueno, continuando. Hoy en día no caben dudas, y así lo establece el artículo 148, inciso H del Código Civil y Comercial, que el consorcio es una persona jurídica. ¿Y por qué digo esto que hoy no caben dudas? Porque durante décadas
durante décadas se discutió si este consorcio era una persona jurídica o era la mera sumatoria de propietarios que no tenía personalidad jurídica propia. Había jurisprudencia que decían que era, jurisprudencia que decía que no era, y doctrina que decía lo mismo. Mar del Plata fue pionera al establecer que el consorcio de propietarios era una persona jurídica. Existen fallos muy antiguos de Mar del Plata que lo sostenían. Incluso se ha llegado a declarar el concurso preventivo o quiebra de consorcios acá en Mar del Plata cuando no estaba establecido que era persona jurídica. Hoy, con la sanción del Código Civil Comercial, ya no quedan dudas. Es un sujeto de derecho distinto de sus integrantes, y eso lo hemos visto cuando vimos ejecución de expensas. El que iniciaba la ejecución de expensas era el consorcio, y ahora va a tener incidencia cuando, por ejemplo, empiecen a ver los daños y perjuicios. En determinadas circunstancias, dependiendo quién causó el daño, el consorcio puede ser demandado por los daños y perjuicios que ocasione. Podrá ser conjuntamente con los consorcistas, o solo el consorcio o solo los consorcistas. Pero el consorcio es una persona jurídica sujeto de derecho distinto de sus integrantes. ¿Bien? Y como ven, esto tiene consecuencias patrimoniales importantes, que es titular de derechos y obligaciones, lo que implica que puede tener responsabilidad patrimonial. ¿Qué significa? Que si, por ejemplo, se causa un daño con un bien, que ahora vamos a ver cuáles, debía estar bajo la guardia del consorcio, deberá responder el consorcio ante ese daños y perjuicios con su patrimonio. Y no podrán, en principio, agredir el patrimonio de los consorcistas. Obviamente que los consorcistas tendrán su cierta responsabilidad indirecta. ¿Cómo les parece a ustedes que podría responder de manera indirecta los consorcistas en caso de que haya un daños y perjuicios que deba afrontar el consorcio y que no tenga patrimonio suficiente para cubrirlo? ¿Cómo les parece a ustedes que deben responder los consorcistas? ¿De forma solidaria? ¿Cómo? ¿De forma solidaria? Pero ¿cómo llegamos a cómo se materializa? No son solidariamente responsables, ya te adelanto igual, ¿eh? Pero ¿cómo sería la posibilidad, cómo se canalizaría la posibilidad de que el consorcista deba responder por las deudas del consorcio? Por mala administración. No. Porque ellos causen un daño. No, les voy adelantando un tema. El patrimonio del consorcio, esto ya lo habíamos visto en la primera parte, está conformado, entre otras cosas, por el crédito por expensas. ¿Bien? Entonces, si el patrimonio del consorcio está conformado por el crédito de expensas no alcanza para cubrir una deuda que se le reclama al consorcio, tienen que pagar las expensas. Que pueden responder indirectamente los copropietarios. ¿Aumentan la despensa? Con las expensas. Se van a Expensas establecer extraordinarias. Expensas extraordinarias para cubrir ese gasto. Obviamente ya lo van a ver seguramente cuando vean la asamblea, cómo es la forma de establecer expensas extraordinarias. Bueno, se tendrá que hacer ese procedimiento para que con esa expensa extraordinaria se pueda cubrir esta contingencia que fue cubrir un juicio millonario. Obviamente la expensa extraordinaria no es únicamente para cubrir un juicio millonario, sino puede ser también para una reparación. O sea, hay que cambiar todos los caños maestros del edificio, que sale una millonada. Bueno, hay que establecer expensas extraordinarias. Esa es la forma mediante la cual indirectamente y de manera subsidiaria responden los consorcistas por las deudas del consorcio. Lo que yo quiero que entiendan es que, al ser un sujeto de derecho distinto de sus integrantes, si se hace un daños y perjuicios contra el consorcio, o un juicio laboral contra el consorcio, por ejemplo, y se hace lugar a la demanda, se condena al consorcio a pagar tantos millones de pesos por el daño sufrido por tal persona, esa persona, quien fue demandada, quien fue actora, dañada por el consorcio, en principio, como regla, salvo alguna excepción muy puntual que no los quiero meter en ello, no puede decir, bueno, traes embargo sobre todas las unidades funcionales de todos los consorcistas porque todos ellos conforman la persona jurídica consorcio. No, eso no lo puede hacer. Sí podrá trabar embargo sobre las cuentas bancarias donde tienen las expensas, sobre las cuentas bancarias donde están los fondos de reserva. Sí, eso es patrimonio del consorcio, lo va a poder hacer. Pero no va a poder trabarse embargo sobre los bienes particulares privativos de los consorcistas. Por eso quiero que quede clara esa diferencia fundamental,
que, como les digo, hoy por ahí lo ven muy abstracto, pero cuando vean con paz el jueves que viene el tema de los daños, les va a quedar más claro por qué no pueden, por ejemplo, ante un daño sin perjuicio contra el consorcio que se hizo lugar a la demanda, trabar embargo sobre todas las unidades funcionales de todos los consorcistas. ¿Bien? ¿Queda? Obviamente, también esto tiene una consecuencia procesal, que no cabe lugar a dudas, esto ya lo hemos visto en la primera parte, que es la legitimación procesal del consorcio. Ya sea, como lo que vimos en la primera parte, para ejecutar las expensas, como para ser demandados en un juicio de daños y perjuicios, como lo que vamos a ver en esta parte de la materia, o, por ejemplo, en un juicio laboral, si despiden al encargado. Si se despide el encargado del edificio, no van a demandar a todos los consorcistas. Se va a demandar al consorcio. Y el consorcio va a intervenir en juicio, ¿de qué manera? ¿Cómo interviene una persona jurídica en juicio? A través de su A través del órgano de representación. A través de su representante legal. ¿Quién es su representante legal? el administrador. El administrador. Eso ya lo hemos visto en la primera parte, pero lo reiteramos porque ahora van a ver a fondo administrador. Y el administrador es el representante legal del consorcio. Es un auténtico órgano, no es un mero mandatario. Más allá de que a los fines del desarrollo de su labor se puedan aplicar analógicamente las normas de mandato, es un auténtico órgano, es el órgano de representación, sin el cual la persona jurídica no puede manifestar y ejercer actos de la vida civil, por el simple hecho de que es una persona jurídica y no tiene voluntad propia, sino es a través de sus órganos. ¿Bien? Bueno, y el hecho de ser una persona jurídica tiene consecuencias en sus atributos. Y eso hace que tiene un nombre. ¿Bien? Y ese nombre, ya lo hemos visto, va a surgir del reglamento. Y por lo general ese nombre es la ubicación del inmueble. Consorcio de Propietarios, edificio Libertadores de América, calle Gascón 3045. ¿Bien? Siempre va a tener la denominación. Puede tener una denominación de fantasía, pero por lo general va a tener la ubicación del consorcio, la ubicación del edificio. Por eso les dije, por ejemplo, Gascón número tanto. Ese va a ser el nombre del consorcio. De esa manera, ustedes, si van a demandar al consorcio, de esa manera lo van a tener que designar. No van a poder hacer Mariano Furunderena contra consorcista tal. No. Consorcio de propietarios, edificio tal, de calle tal. Esa es la forma en la cual ustedes lo van a tener que denominar. Y esa es la forma en la cual va a estar inscrito ante AFIP, va a tener su número de quit, etcétera, etcétera. Pero también va a tener su domicilio. Y este domicilio, que como toda persona jurídica, su domicilio es legal y no real, lo hemos visto en la clase pasada, lo que es el domicilio real, bueno, la persona jurídica tiene su domicilio legal, y el domicilio legal del consorcio es en el inmueble. O sea que si el consorcio Libertadores de América, Gascón 2047, ustedes tienen que hacer un daños y perjuicios contra el consorcio porque se les cayó un pedazo de fachada en la cabeza. ¿A dónde van a mandar la cédula de notificación? Al domicilio real, a Gascón. ¿Y qué les dije recién? Domicilio legal. Hay que mandar al domicilio legal. Exacto, chicos. Por favor, acá no confundan. No hablen de domicilio real cuando estamos hablando de personas jurídicas. ¿Bien? La persona jurídica, ya sea consorcio, cooperativa, SA, SRL, sociedad anónima, bueno, todas las que a ustedes se les ocurran, tienen domicilio legal, que es el que surge de sus estatutos. ¿Bien? Pero particularmente el consorcio de propietarios, el Código Civil y Comercial establece que su domicilio es el del inmueble. Una sociedad anónima puede establecer en su estatuto el domicilio que se le cante a sus socios, ¿no? Entonces, vuelvo a la pregunta de recién. Un daños y perjuicios que inician al consorcio Libertadores de América, calle Gascón 2047, porque se les cayó un pedazo de la fachada en la cabeza. ¿A dónde van a mandar la cédula? Al domicilio legal. Al domicilio legal.
¿De dónde? ¿Y dónde es ese domicilio El legal? inmueble. Gascón Gastón 2047. 2047, exactamente, chicos. Ahí tienen que mandar el domicilio, la cédula de traslado de demanda. ¿Bien? ¿Esto qué trae como consecuencia? Que, por ejemplo, el administrador sabe que se le viene un juicio y le dice el encargado, no, si viene una cédula, no la reciba, decir que es otro edificio, que el consorcio no funciona acá, que está equivocado el nombre, no sé, poné cualquier excusa. Llega la cédula con el oficial notificador y dice, vengo a dejar una cédula para consorcio tanto. Y el encargado dice, no, este no es el consorcio Libertadores de América, es el consorcio Ricardo Bocchini. Bueno, ¿qué van a hacer ustedes? Porque la cédula viene sin diligenciar. ¿Qué harían ustedes en ese caso? Bajo Notificar responsabilidad. bajo responsabilidad. Exactamente, mandarían la cédula bajo responsabilidad de parte. Y el día de mañana no podría venir el consorcio Libertadores de América y decir, no, está mal notificado. No, porque no está mal notificado. Se cumplió con lo que establece el Código Civil y Comercial, que es mandar la cédula al domicilio del inmueble. Por eso es muy importante tener en claro cuál es el domicilio legal de esta persona jurídica en particular. ¿Bien? Y otra consecuencia de que sea persona jurídica es que tiene su patrimonio propio distinto al de sus integrantes. Como cualquier persona jurídica, como una sociedad anónima, puede tener bienes a su nombre distintos del patrimonio de sus accionistas. Entonces, al tener su patrimonio, es importante determinar cuál es. Porque acá es donde vienen los problemas. Por ejemplo, yo les hago una pregunta. ¿Les parece, sin que tengan conocimiento del tema, porque todavía no nos adentramos, pero como para que vayan ejercitándose? Daños y perjuicios contra el consorcio, si se hace lugar a la demanda, tienen que trabar embargo. ¿Podrían trabar embargo sobre el ascensor del edificio? No, pues es una parte común, calculo. Bien, muy bien. Y al ser una parte común, ¿qué significa? ¿Quiénes son los propietarios de ese bien común? Los consorcistas. Todos los consorcistas, perfecto. Entonces, ¿por qué no podemos trabar embargo? Porque si no le estás afectando Esto es parte del la patrimonio del consorcio. Exactamente, chicos. Estamos trabando embargo sobre un bien que no pertenece al consorcio. Es como que digan, me inician un juicio de daños y perjuicios a mí y le traban embargo a la camioneta del Facha Pérez del Monte porque la estaciona acá en la puerta. Eso es lo que no se puede. Entonces, pregunta de examen muy frecuente, esto del ascensor. No se puede trabar embargo sobre los ascensores si el obligado al pago es el consorcio. Obviamente que si demandaron a todos los consorcistas, sí podrían. Pero bueno, son casos complejos. Ya lo vamos a ver. Obviamente, si demandan a un consorcista porque se cayó una maceta que estaba en el balcón, ¿qué embargo podrían trabar? Y sobre el inmueble del dueño del balcón. ¿Cuál es el inmueble del dueño del balcón? El inmueble es el edificio. El dueño del departamento. La unidad funcional. Por eso unidad funcional. Todos esos conceptos fríos y aburridos que les fui diciendo los van llevando acá a la práctica. Lo que pueden trabar es el embargo sobre la unidad funcional. ¿Bien? Si demandaron a un solo consorcista porque se cayó la maceta de la unidad funcional, no convendría trabar embargo sobre el ascensor en el porcentaje que le corresponda al consorcista, ¿bien? Pero ahí, doctor, ¿no lo demandarías como particular? Obviamente, lo demandás como particular. Por eso, entonces en el caso de demandar al consorcio en general, sí se puede trabar embargo sobre el ascensor. No, porque si vos estás demandando al consorcio como persona jurídica distinta de sus integrantes, estarías trabando un embargo sobre un bien que no le pertenece al consorcio. O sea que tendrías que trabar embargos sobre lo que dice que es el patrimonio del consorcio. Exactamente. Expensas, mira, ¿qué más? Fondo de reserva. Exacto. Fíjense en el PowerPoint que le puse, expensas, fondo de reserva, eso no hay duda, eso ya lo viene diciendo la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, la doctrina, la jurisprudencia de manera unánime, sin lugar a dudas, que el patrimonio del consorcio está conformado por el crédito por expensas y el fondo de reserva que hubiesen aportado sus consorcistas, que estará determinado por reglamento. Puede existir o puede no existir. En la gran mayoría de los casos existe. Eso no hay duda que
patrimonio del consorcio está conformado por esos conceptos. Ahora, sí existe duda al respecto en cuanto a, por ejemplo, el crédito por publicidad en medianera, que es un caso muy común, un caso sumamente común. Y eso, por ejemplo, acá en Mar del Plata hay edificios que ustedes van a ver la medianera que tiene una terrible publicidad gigantesca y eso genera un canon, un ingreso en concepto de publicidad. O, por ejemplo, el edificio Habana que tiene el cartel de Habana que todos conocemos. ¿Bien? Bueno, en esos casos... pero ahí... Sí. Perdón, seguí. No, Decime. profe, seguí, perdón, te interrumpí. No, te iba a preguntar que en este caso, con un contrato de publicidad, no se tendría que hacer el contrato con el consorcio, ¿no? Porque en realidad él no, o sea, esa persona jurídica no es dueña de la infraestructura donde se va a realizar la publicación, ¿o no? Exacto, pero como en los hechos ocurre que quien hace esas contrataciones es el consorcio, seguramente previa resolución de la asamblea que así lo disponga, ¿bien? Porque el consorcio en principio no podría tomar esa iniciativa propia sin la decisión de los de los copropietarios. El que va a hacer esos contratos es el consorcio. Entonces, A ver, el que acá percibe surge los la fondos duda, es y el por eso lo consorcio, puse. ¿Cómo? El que percibe los fondos por esa publicidad es el consorcio. Exactamente. El que contrata es el consorcio, el que percibe los fondos es el consorcio. Está sobre un bien común, como es, por ejemplo, la fachada, que ahora vamos a ver. Las terrazas también es un bien común. Técnicamente, si ingresan 1 millón de pesos por mes de canon por el crédito por publicidad de medianería o de terraza, se debería dividir ese 1 millón de pesos entre todos los consorcistas. Técnicamente, la gran mayoría de los casos, lo que ocurre es que el consorcio se queda con esos fondos y los utiliza para el desenvolvimiento normal del edificio. Todo esto previa resolución asamblearia que así lo disponga. Entonces, recapitulando, sí, el crédito por publicidad en medianera, que es sobre una parte común, ¿a quién debería pertenecer ese crédito? A los consorcistas. A los consorcistas. Por eso hay muchos autores que consideran que ese dinero no es patrimonio del consorcio. Entre ellos, el doctor Constantino, a quien ustedes seguramente conocen porque lo han tenido en procesal, es un reconocido autor sobre propiedad horizontal a nivel nacional. Bien, él sostiene en su libro, citado también en el apunte que subimos a la clase, que por esa condición de ser créditos que ingresan con motivo de un bien común, no sería patrimonio del consorcio. Bien, ahora, existen otros autores, por ejemplo, Gabás Padre, ustedes saben que en la comisión de la mañana está Leandro, que es Leandro Esto Gabás. igual queda establecido todo en el reglamento, cómo se va a utilizar los fondos, ¿no? Bueno, obviamente que va a estar establecido cómo se va a utilizar, pero una cosa es la utilización de los fondos, otra cosa es Pero si la en el titularidad reglamento de los ponele fondos, que pone, no, se me ocurría que si pone que el destino de los ingresos de la publicidad va a ser destinado al gasto de las expensas ordinarias y extraordinarias, como que lo haga Si ya el el fondo de reglamento reserva. dice que el destino de esos créditos es para el patrimonio del consorcio, no hay duda. Ah, bien. Ahora, lo que ocurre es que en muchos casos el reglamento no lo dice. ¿Bien? Y que en una asamblea dijeron, bueno, vamos a alquilar. Y no establecen el destino de los fondos. ¿Bien? Porque eso, ya van a ver, es una cláusula estatutaria que necesita unanimidad para modificarse. Entonces no es tan sencillo. Es más sencillo ponerse de acuerdo en alquilar la medianera. Bueno, algunos autores, como Gabás Padre, que también es otro autor marplatense muy reconocido a nivel nacional de propiedad horizontal, entiende que como los fondos estos son administrados por el consorcio, son contratados por el consorcio, más allá de que pueda razonablemente entenderse de que el titular del bien que genera este ingreso es todos los consorcistas, siendo que el consorcio es quien lo contrata, quien lo administra y demás, podría ser considerado como patrimonio del consorcio a los fines, por ejemplo, del dictado de una medida cautelar. ¿Bien? Si me preguntan a mí, yo comparto esta última postura, porque en los hechos nunca ocurre que se dividan los fondos entre los copropietarios, casi nunca ocurre. Puede pasar, pero por lo general lo termina administrando el consorcio lo termina volcando a obras nuevas, pinturas, etcétera, etcétera. ¿Bien? Entonces,
Si en definitiva el consorcio es quien está manejando esos fondos, sería más práctico y razonable admitir que se trae una medida cautelar sobre esos fondos, porque si no, en definitiva, no vas a, supóngase que no permite una medida cautelar sobre esos fondos. ¿En qué caemos? En aumentar las expensas extraordinarias a los consorcistas para que paguen una medida o una condena. Y ahí caemos en el problema de que no todos la van a pagar, el consorcio va a tener que iniciar las ejecuciones de expensas por cada uno de los que no pagó la expensa extraordinaria, y es un despilfarro. Entonces, por una cuestión eminentemente práctica, me parece que es razonable permitir y considerar que a los fines del dictado de una medida cautelar puede entenderse que estos créditos por publicidad de medianería, por ejemplo, sean considerados como bienes del consorcio. Repito, es mi opinión, es la opinión del doctor Gabás, de otros tantos autores, no es lo que opina el doctor Constantino, y en lo que a ustedes les interesa, creo que el doctor del Cerro sigue la postura de Constantino. Así que bueno, pues sepan que está esa posibilidad. Cualquiera de las dos opciones que ustedes ven no tiene que estar, no puede estar mal, pero tiene que estar fundado, chicos. Tiene que estar fundado. ¿Bien? Es un tema difícil. Bueno, también puede ser parte del patrimonio del consorcio, por ejemplo, que adquiera una unidad funcional. El consorcio como persona jurídica puede adquirir una unidad funcional. Eso puede pasar. Entonces, si el consorcio adquiere una unidad funcional, será parte de su patrimonio. ¿Bien? Como también los réditos que ingresen a las arcas del consorcio con motivo del alquiler de esa unidad funcional. Bueno, entonces, si el consorcio tuviese unidades funcionales, podría ser susceptible de una medida cautelar si se iniciara un juicio contra el consorcio. ¿Bien? ¿Queda claro? Entonces, como regla, expensas y fondo de reserva. Excepcionales, todos los otros casos que yo les planteé. Y les hago una pregunta. ¿Qué les parece la unidad donde vive el encargado? ¿De quién por lo general les parece que va a ser? Y del consorcio. Común. Y de hecho van a ver, si ustedes se fijan en el artículo 2056, que ahora vamos a verlo, es uno de los bienes que pueden ser comunes. Entonces no podrían trabar embargo sobre la unidad funcional destinada al encargado. Bien, acá ya les digo. Sería el artículo 2041, inciso G. La vivienda para alojamiento del encargado es una parte común. Bien, entonces, salvo que el reglamento diga otra cosa o que la haya adquirido, es una parte común. ¿Bien? Necesariamente común. Bueno, continuamos. ¿Cuándo nace esta persona jurídica? Bien, acá tienen que distinguir dos cuestiones. Una cosa es el estado de propiedad horizontal. El estado de propiedad horizontal. Y otra cosa es el derecho de propiedad horizontal. ¿Bien? ¿Saben ustedes si alguna vez han tenido la posibilidad de adquirir o conocer a alguien que haya adquirido un inmueble en pozo? Bien, que a veces pueden hasta comprar una unidad cuando justamente todavía está el pozo. ¿Bien? Bueno, mucha gente adquiere unidades funcionales cuando están en pozo y van esperando a que el edificio vaya creciendo, creciendo, hasta que en un determinado momento les entregan posesión de la unidad, porque ya está en determinado avance de obra y ustedes pueden ingresar a la unidad funcional. ¿Cómo se enajenan esas unidades que aún no tienen escritura ni subdivisión? ¿Con un boleto? Con un boleto. Bien. Con un boleto, y ustedes saben que con un boleto ustedes son titulares de dominio o no. Dudoso, no sé. Creo que no. No. No, chicos, por favor, estamos práctica 2. Con boleto ustedes no son titulares de dominio. Ustedes van a ser titulares de dominio cuando se les otorgue la escritura. Escritura y tradición y registración.
Con el boleto, recuerden cuando vimos la primera parte, son meros poseedores. Son poseedores a título de dueño, pero no son titulares registrales. No tienen dominio todavía. No tienes el derecho de dominio, el derecho real de dominio en propiedad horizontal todavía consolidado. Entonces, este estado de propiedad horizontal en sentido estático lo van a tener cuando ese edificio que se construyó en Pozo se otorgó el reglamento de propiedad horizontal y se inscribió. Ahora vamos a ver el reglamento. Pero una vez que ese edificio que estaba en Pozo y fue creciendo piso a piso, va a tener estado de propiedad horizontal una vez que se otorga ese reglamento. ¿Bien? El reglamento, conforme surge el artículo 2038, lo redacta el titular dominial. Obviamente, todo edificio va a tener un titular dominial. ¿Por qué? Porque el edificio se construye sobre un lote de terreno. Y el lote de terreno sí va a tener un titular dominial, que por lo general va a ser la empresa desarrolladora, una persona jurídica. Ese titular, o puede ser varios condóminos, pero ese titular o titulares son quienes redactarán este reglamento y lo van a inscribir. ¿Bien? Una vez que se otorga ese reglamento y se inscribe, por más de que no tengan unidades enajenadas, ya se está ese edificio en un estado de propiedad horizontal. ¿Bien? Pero para que haya propiedad horizontal, ese derecho de propiedad horizontal del que les vengo hablando, de esa interrelación entre unidades funcionales, entre vecinos y demás, para que nazca ese derecho, ¿bien? Y es como dice, si se fijan en el apunte que está subido al campus, de ese sentido dinámico de la propiedad horizontal, se necesita que haya enajenada aunque sea una unidad funcional. ¿Bien? Una vez que se empiezan a enajenar las unidades, a partir de ese momento comienza a funcionar la ley y el reglamento, por más que el reglamento ya esté otorgado. ¿Qué significa que empieza a funcionar la ley y el reglamento? Empiezan a nacer los derechos y obligaciones que van a tener los consorcistas. Y insisto con derechos y obligaciones que tienen los consorcistas. Ustedes saben que no es lo mismo vivir en una casa, en un barrio, que vivir en un edificio sometido al régimen de propiedad horizontal, porque hay determinadas normas que ustedes tienen que cumplir, a las cuales se someten como a la ley misma. Por ejemplo, el reglamento o el reglamento interno del edificio, que no es el reglamento de copropiedad, contienen normas de convivencia. Por ejemplo, no se puede hacer ruido a partir de las 11 de la noche. Y si ustedes hacen ruido a partir de las 11 de la noche, se les puede aplicar una multa, que será después ejecutada vía ejecución de expensas. En una casa, en un barrio, si ustedes hacen ruido a partir de las 11 de la noche, un vecino puede venir a ponerles una multa? No. No. A lo sumo llamará a la municipalidad, irán de ruidos molestos con el decibelímetro, no me acuerdo cómo se llama, y les podrá aplicar una multa el municipio. ¿Bien? Pero no rigen obligaciones respecto de mis vecinos que están a la malla de que hay un deber moral y de urbanismo. Yo no tengo ese deber de a partir de las 11 de la noche no hacer ruido porque si no alguien me va a poner una multa. ¿Bien? Por eso es donde empiezan a hacer todo ese tipo de relaciones. Y eso es lo que empieza a ocurrir una vez que tenemos una unidad enajenada y el reglamento. ¿Bien? Un country, por ejemplo. Ustedes saben que hay algunos country donde no te permiten manejar, por ejemplo, no sé, en Rumecó creo que más de 30 kilómetros por hora. Bueno, si manejás a más de 30 kilómetros por hora, te van a poner una multa. Y vos decís, pero pará, en Mar del Plata la máxima permitida es de 40 kilómetros por hora. Bueno, pero vos estás dentro de ese country que hoy en día, con el nuevo Código Civil y Comercial, es un inmueble sometido al régimen de propiedad horizontal. Entonces, si vos comprás no una unidad funcional, sino un lote de terreno dentro de ese country, te sometés a todas las obligaciones que están establecidas, ya sea por el reglamento de copropiedad de ese country o por el reglamento interno, que debe ser acatado. Por eso, cuando nace ese derecho de propiedad horizontal en sentido dinámico, comienzan todas estas obligaciones. ¿Bien? Y no son tan sencillas como no hacer ruido a partir de las 11 de la noche. Hay algunas que son más complejas, como por ejemplo, esto lo van a ver con Furia, en Paz,
la semana que viene, pero se los voy adelantando, los copropietarios tienen una obligación fundamental, que es, ¿cuál es la obligación principal de los copropietarios? Ya la saben, pero quiero que me la repitan. Pagar la despensa. Pagar las expensas. Exactamente, esa es la principal, porque si no el consorcio no vive, por eso es la importancia del cobro ejecutivo de expensas. Bien, pero los consorcistas tienen otra obligación fundamental, que es permitir el ingreso a la unidad funcional cuando sea necesario efectuar un arreglo. ¿Bien? Ya van a ver cuál es la vía procesal en caso de que un propietario o un ocupante se niegue. Y eso se ve muy frecuente cuando, por ejemplo, no sé si alguno de ustedes vive en un edificio y tiene una gotera, el que vive en el edificio de arriba. Bueno, en ese caso, el copropietario está obligado a permitir el ingreso al administrador o a quien corresponda para que corrobore de dónde puede venir esa filtración, para que se proceda en su caso a repararla. ¿Bien? ¿A ustedes les parece que si viven en una casa, en un barrio, no en un barrio privado, en un barrio donde no hay propiedad horizontal, y desde su cocina le están generando humedad al vecino al lado, ¿tienen obligación de abrir las puertas de su casa a alguien para que corrobore eso? No. No hay obligación legal. Eventualmente, si causaron un daño a vecino, tendrán que resarcir los daños y perjuicios. Eso no cabe duda. Que cause un daño a otro, lo debe reparar. Pero nadie me puede obligar a mí a que yo le abra mi casa a un extraño para que constate los daños. ¿Bien? Obviamente, en el marco de un proceso, se pueden dar situaciones, en el marco del deber de colaboración, etcétera, etcétera. Pero no hay ninguna obligación en el Código de Urbanismo de Mar del Plata ni en ningún otro que obligue a un vecino a abrirle la puerta a su otro vecino cuando está habiendo una filtración. Pero sí en el derecho de propiedad horizontal. Por eso digo que la interrelación entre los consorcistas es muy estrecha. Por eso, volvemos al principio, nació esta necesidad de regular este derecho de manera distinta a un mero condominio. ¿Bien? Esto, repito, lo van a ver bien con paz la semana que viene. Pero, como ven, todo este incumplimiento de obligaciones que surge, ya sea de la ley como del reglamento, tiene un régimen procesal específico. Quien incumple una norma, ya sea de la ley, cuando digo ley me refiero al Código Civil Comercial, artículos 20, 37 y siguientes. Quien incumple una norma legal en materia de propiedad horizontal como una norma reglamentaria puede ser pasible de una acción judicial. Una acción judicial tendiente al cese de esa infracción. Por ejemplo, ustedes compran una unidad funcional del piso 20 que está por reglamento destinada a ser vivienda. ¿Bien? Y se ponen un restaurante a puertas cerradas, que está de moda ahora. ¿Bien? Cualquier copropietario que se vea afectado por esa situación, como el administrador, podría iniciar una acción judicial tendiente al cese de esa infracción. ¿Y cuál es la infracción? Estar utilizando la unidad funcional en un destino distinto al establecido reglamentariamente. Y ustedes me podrán preguntar, ¿y cuál es el perjuicio que tienen los consorcistas? ¿Cuál es el perjuicio que tienen los consorcistas ahí? Y que entra gente todo el tiempo, gente extraña en el edificio, te puede molestar cosas de la cocina. Exactamente. Si yo adquirí una propiedad, una unidad funcional en el piso 20, en el piso 10 de un edificio, en el cual yo sabía que por reglamento eran todas unidades destinadas a vivienda, y de golpe uno, porque en violación al reglamento se pone un restaurante a puertas cerradas, yo me tengo que fumar todo el tiempo gente que sube y baja a mi piso para comer en ese restaurante a puertas cerradas. No tengo por qué bancarme eso porque yo compré previendo que el reglamento decía que las unidades de ese piso estaban destinadas a vivienda. Entonces es una infracción que puede ser pasible de una acción judicial de cese de infracción. ¿Ven cómo todo se va interrelacionando con todo? Bueno, ¿alguna duda hasta acá, chicos? No, está claro. Bien. Bueno, y también, más allá de este estado de propiedad horizontal, este nacimiento del derecho de propiedad horizontal, hay una circunstancia que no los quiero adentrar porque es sumamente compleja, pero
no es poco frecuente, que es el consorcio de hecho. ¿Bien? ¿Qué les parece a ustedes que puede ser el consorcio de hecho? Más allá de que puedan leer lo que dice ahí en el PowerPoint, pero... Los que viven como si fueran en un consorcio, pero sin Sí, reglamento. está bien, pero ¿cómo sería? A ver, decime un caso, imagínate un caso práctico. ¿Qué hay en Mar del Plata? Está lleno, ¿eh? Los que tienen como varias casas en un terreno, ¿no? Eso puede ser Los que también. tienen menos de 2 pH, o 2 o 3 pH. No, ¿saben cuál es el caso paradigmático? Una No. desarrolladora empieza un edificio y empieza a enajenar unidades funcionales por boleto. Y por ahí va entregando posesión. Hasta que no esté otorgado el reglamento de propiedad horizontal, debidamente inscripto en el registro inmobiliario y subdividido todas las unidades, como vimos recién, técnicamente no hay estado de propiedad horizontal, derecho de propiedad horizontal, no hay figura de consorcio como persona jurídica, pero sí tenemos una Para la situación estructura. práctica que es personas viviendo en un edificio, con todos los problemas que ello conlleva, todos los problemas que venimos hablando hasta recién. Eso es un consorcio de hecho, y eso lamentablemente hay muchos. ¿Y por qué pasa? Muchas veces No las entendí, desarrolladoras, ¿cómo? no entendí. Se inicia una construcción de un edificio en Pozo. Se enajenan unidades funcionales por boleto. ¿Bien? Ustedes saben que cuando se compra en Pozo, ustedes empiezan a hacer aportes en dinero hasta que el edificio está en determinado estado de avance de la obra y que se van dando posesión de las unidades, en muchos casos sin escritura, porque todavía ni siquiera está subdividido el inmueble. De ahí que no escrituran por una cuestión de... No escriben por una cuestión de económica. A veces puede ser por una cuestión económica, porque la desarrolladora, por inexperiencia o por falta de pericia, además se queda sin fondos para culminar la obra y para todo. Es muy caro escribir un reglamento de propiedad horizontal. O a veces puede pasar porque la empresa quiebra, o también un caso muy conocido en Mar del Plata, había un par de desarrolladoras que estaban vinculadas con el narcotráfico, quedaron todas inhibidas, y obviamente al estar inhibidas no podían someter el inmueble al régimen de propiedad horizontal, porque estaban inhibidos. Pero tenían, Claro, pero la gente había sigue... 4 o 5 edificios llenas de personas viviendo. Y esa situación... Claro, no vas a desalojar a las personas. Exactamente. Son adquirentes por boleto. Bueno, todas esas personas conviven en un edificio y eso es lo que se llama consorcio de hecho. ¿Bien? Es una situación compleja. ¿Por qué? Porque todos estos consorcios de hecho, más allá de que no estén subdivididos, que no tengan, pueden tener, seguramente tienen un reglamento redactado. ¿Bien? Y seguramente se les hizo saber a los que compraron. Pero el reglamento no está inscrito en el registro de propiedad inmueble. ¿Bien? Entonces, todos estos consorcios de hecho van a tener un administrador de hecho, van a tener un reglamento interno, celebran asambleas, pero ¿qué pasa? Al no ser persona jurídica, ¿qué problema se les ocurre a ustedes que pueden tener? Y que no es contra un los titulares del legitimado, boleto. entonces van a ser todos... O sea, no tiene una persona legitimada. Consorcio No, no es lo que- legitimado el administrador. Van a Van tener a que ser Lo que todos hablábamos hoy, solidariamente que si responsables. quieren todo. embargar, van a poder embargar todo, porque, o sea, no hay una figura jurídica. Primer problema, lo que decía el compañero. Yendo al caso que vimos hoy de que se puede demandar al consorcio por daños y perjuicios, al no haber persona jurídica al consorcio, van a tener que demandar, en primer lugar, al titular dominial del inmueble, que por lo general va a ser la desarrolladora. ¿Bien? Pero también saben que en la responsabilidad por daños, cuando es objetiva, responde el dueño o guardián. El dueño probablemente inhibido, quebrado. ¿Quiénes son? ¿Quién es él o los guardianes de este inmueble que causó un daño? Todos los poseedores. Todos los poseedores por boleto, perfecto. Entonces tienen que demandar a todos los poseedores y van a poder trabar embargos sobre los derechos que le asistan sobre una eventual división o sobre otros bienes que tuvieran. Ven que es muy complejo lo que ocurre. Es realmente muy compleja la situación de que tengan que demandar a uno de estos consorcios de hecho. Y desde la faz, consorcio con sus copropietarios. ¿Cuál les parece que va a ser también la complicación?
Y el cobro de las mantenimiento de las expensas. unidades comunes. El cobro de las expensas. ¿Qué dijiste de las unidades comunes? No te escuché. Claro, el mantenimiento de las unidades comunes, porque al no poder cobrar las expensas, ¿cómo van a mantener? Claro, bueno, a ver, en los hechos muchos pagan las expensas regularmente, pero cuando alguno no paga, ese cobro de expensas es complicado. Justo lo hablaba ayer con el doctor Gabás. Él tiene algunos consorcios como estos, particularmente estos casos en los cuales las empresas quedaron inhibidas por narcotráfico. Y él me contaba que inicia los cobros de expensas y algunos juzgados se lo frenan de oficio porque no está inscrito el consorcio y otros le dan curso. Es una figura extraña, no hay jurisprudencia uniforme, pero es lo que pasaba con los countries que ejecutaban expensas antes de la sanción del Código Civil y Comercial. En Mar del Plata, particularmente, cuando el country Rumencó pretendía ejecutar expensas, al no ser una persona jurídica consorcio, porque no estaba sometido al régimen de propiedad horizontal, porque no estaba previsto que el country sea propiedad horizontal, muchas cámaras rechazaban esas ejecuciones de expensas. ¿Por qué? Porque recuerden que para poder ejecutar un título ejecutivo teníamos que tener una deuda líquida y exigible. ¿Bien? Entonces, más allá de que el propietario deba las expensas, si del reglamento o de la escritura constitutiva del country surgía que, en el caso de Rumencó era Caracoles S.A., surgía que Caracoles S.A. tenía obligaciones pendientes con los consorcistas, con los propietarios, no había exigibilidad. Entonces no había título ejecutivo. Otra jurisprudencia decía que sí. Pero en el caso del consorcio de hecho corremos el mismo problema. Podemos tener todos esos reglamentos internos, todos los boletos de enajenación, igual. Si no surge de todos esos instrumentos que el enajenador cumplió con todas las obligaciones a su cargo, no hay título ejecutivo. Por eso es una situación compleja el consorcio de hecho. ¿Quedó claro más o menos? Profe, Sí. yo tengo una pregunta, perdón que te interrumpa. Entonces, el consorcio, de hecho, en un principio no son los propietarios, ¿qué es la desarrolladora? No, eso no me termina de quedar claro. ¿Quién es persona consorcio de hecho? Es que no es persona, justamente por eso. Y claro, pero bueno, cuando en este caso de que vos decís que en algunos juzgados pasa y les dejan ejecutar una que otra expensa, ¿quién lleva adelante ese cobro? ¿La desarrolladora? No, porque puede ser la desarrolladora, puede ser que la desarrolladora haya quebrado. Puede ser que si hay un consorcio de hecho, hay un administrador de hecho, porque todo esto, chicos, ocurre en el mar, hay asambleas, hay todo, pero no están sometidos al régimen de Claro, propiedad lo único que horizontal. le faltaría sería la inscripción. Exactamente. Estos edificios funcionan como un auténtico consorcio, pero no están subdivididos. Y en ese Entonces, caso, doctor, que estaba diciendo al principio, yo demando a la desarrolladora. sí, En ese caso, al no estar protegido todo lo que sería el edificio por el derecho de propiedad horizontal y lo que sería el consorcio y demás, puedo trabajar embargo sobre todo el edificio. sí, Porque el titular obviamente, porque registral sería el consorcista, el desarrollador, digamos. claro, exactamente, porque es el titular. Y subsidiariamente a cada uno de los propietarios por boleto, no, que había dicho lo del Y guardián ahí y... recuerden que en el marco de los daños y perjuicios por responsabilidad objetiva responden dueño y guardián. Repito lo que dije hace un ratito, el dueño es el titular dominial, que puede ser la desarrolladora o no. Y los guardianes van a ser todos los consorcistas. Por eso, es complejo. En los hechos, lo que ocurre es que este administrador de hecho es quien inicia los cobros ejecutivos. No, este consorcio de hecho va a ser un sujeto de derecho, no es una persona jurídica. Es un sujeto de derecho como sostenían quienes sostenían que el consorcio no era persona jurídica antes del Código Civil y Comercial. Nadie negaba la posibilidad de cobrar las expensas, ¿eh? Muchos decían que no era persona jurídica, pero a todos se les reconocía la capacidad para iniciar un cobro de expensas. Por eso, son situaciones extrañas. Y les comento un detalle. Ya hay un proyecto de ley para modificar el Código Civil y Comercial y eliminar el reconocimiento del consorcio como persona jurídica. Una auténtica locura, pero existe. ¿Y saben cuál es el motivo para ello?
Una de las consecuencias de reconocer al consorcio como persona jurídica es justamente que, como toda persona jurídica, se puede concursar o quebrar. Imagínense lo que es declarar la quiebra de un consorcio. Es terrible porque obviamente el patrimonio liquidable de esta persona jurídica es el que ya vimos. Y si no alcanza, hay que ir subsidiariamente contra los bienes de todos los consorcistas. Es inviable, es totalmente inviable. Entonces, estos legisladores quieren evitar ese problema eliminando la naturaleza de persona jurídica del consorcio. Y claramente no se soluciona así. Se soluciona modificando la ley de quiebras, estableciendo un régimen diferencial para el concurso o quiebra del consorcio. Pero bueno, sabemos que muchas veces los legisladores no terminan de pensar las cosas desde una faz práctica. Pero bueno, ese es el verdadero problema que trajo aparejado el reconocimiento del consorcio como persona jurídica, que hoy no hay ningún impedimento que presente su propia quiebra. Y eso tiene consecuencias habitacionales graves. Mariano, Bien. perdón, la última pregunta. Sí. En caso de que, o sea, el consorcio no le alcance para pagar, dijimos que van los propietarios con sus bienes, ¿no? Sí, pero indirectamente, o sea, no podés trabar embargo sobre la unidad funcional. Sería aumentando las expensas con expensas extraordinarias. Claro. O sea que lo que queda a pagar de la deuda se va a ir pagando de a poco a medida que se recauden las expensas extraordinarias. Exactamente, esa es la solución. Bien. Que no siempre es tan fácil porque no todos están en condiciones de pagar expensas extraordinarias. Perfecto, gracias. Bueno, continuamos. El verdadero estatuto de esta persona jurídica, el acta de nacimiento, como le llaman algunos, es el reglamento de copropiedad. Y como les mencioné, es un estatuto que regula la vida consorcial. Porque ustedes saben que el derecho de propiedad horizontal se regula en primer término por el Código Civil y Comercial y en segundo por el reglamento. El reglamento no puede ir en contra de lo que dice el Código Civil y Comercial. ¿Bien? Pero todo lo que no está establecido en el Código se establece en los reglamentos. Entonces, el consorcista se rige por la normativa del Código Civil y Comercial y por el reglamento. ¿Bien? Entonces, este reglamento va a tener naturaleza contractual. No es un contrato tradicional, no es un boleto de compra, un contrato de compraventa. Por eso dice naturaleza contractual. Algunos pueden decir que tiene naturaleza de convenio, que convenio es más amplio que contrato. Pero es la naturaleza que tiene. Por ende, como les mencionaba, es que es obligatorio para todos los titulares. Y también dice el Código Civil y Comercial que el reglamento integra el título de propiedad. O sea que ustedes si van a comprar un departamento o un lote en un country, el reglamento va a integrar ese título que ustedes van a tener, ese título de propiedad sobre esa unidad o ese lote en el country, va a estar integrado por el reglamento. ¿Qué significa? Que ustedes después, el día de mañana, no van a decir, ah, no, pero yo no sabía que no podía hacer ruido a partir de las 11 de la noche. Yo no sabía que no podía andar a más de 30 kilómetros por hora en las calles internas del country. No, el reglamento integra su título de propiedad. ¿Bien? Por eso lo deben acatar. Repito, el reglamento se redacta por escritura pública y se inscribe. Si no está inscrito, podemos tener un reglamento por escritura pública, perfectamente. No lo podemos, y por ahí no se puede escribir porque no están dadas las condiciones técnico-registrales. Y ahí vamos a estar en un consorcio de hecho. Pero para que esté debidamente conformado el consorcio, que nazca el consorcio como persona jurídica, tenemos que tener este reglamento de propiedad otorgado por escritura pública y escrito en el registro de la propiedad inmueble de la provincia de Buenos Aires, si está el inmueble, el edificio en la provincia de Buenos Aires. Bueno, este reglamento, que recuerdan que algunos vimos en la primera parte, son larguísimos, son un choclo hablando mal y pronto. Y si ustedes se fijan en el artículo 2056 del Código Civil y Comercial, les dice el contenido mínimo y obligatorio del reglamento. No tiene sentido que se los lea
Pero ya si ustedes se fijan, tienen hasta el inciso U. ¿Bien? Todos esos son las cuestiones que el reglamento debe contener. Y si nos fijamos, algunas se las recordarán la primera parte. Una es la determinación del terreno, y eso es obvio. El consorcio de Libertadores de América, calle Gascón, no sé cuánto, se erige sobre el inmueble ubicado en calle Gascón, no sé cuánto, identificado catastralmente como nomenclatura tal, circunscripción tal, tiene que estar perfectamente delimitado. Y después les voy a decir la determinación de las unidades funcionales, la enumeración de bienes propios, bueno, todo eso es lo que tiene que estar en el reglamento. Obviamente no hace falta que se lo aprendan de memoria porque el día del parcial van a tener el código con ustedes. Bien, por favor no vengan con un código comentado como hizo un compañero del recuperatorio. Que ustedes el código pelado lo pueden tener. Ahora, dentro de todo ese contenido mínimo obligatorio que establece el Código Civil y Comercial, pero que también el reglamento puede tener más de estos incisos, no es taxativo, ese es el piso. De ahí para arriba puede tener todas las cláusulas que el titular considere. Dentro de todas estas cláusulas están lo que se llaman cláusulas estatutarias y reglamentarias. Y esto va a tener incidencia con lo que van a ver con el FACHA la semana que viene, sobre la modificación del reglamento. Esto lo van a ver cuando vean asamblea. ¿Qué son las cláusulas estatutarias y reglamentarias? Las cláusulas estatutarias hacen al derecho de propiedad de los consorcistas. ¿Bien? ¿Cuál les parece que puede ser una cláusula que haga el derecho de propiedad de los consorcistas? La porción de las unidades funcionales. Exactamente, chicos. ¿Recuerdan la primera parte que vimos? Unidad funcional número tanto, incidencia de 1,5% respecto... Bueno, esa incidencia del tanto porcentaje sobre el total, luego se va a utilizar para calcular las expensas. Entonces, ese porcentaje que incide cada unidad funcional es una cláusula estatutaria, porque hace no solo al derecho de propiedad de ese consorcista, sino al de todo lo demás, porque si aumenta ese porcentual, disminuye el de las demás y viceversa. Entonces, esa es una cláusula estatutaria que, para modificarla, necesitamos unanimidad de todos los consorcistas. Ahora vamos a ver eso. Pero por otro lado tenemos cláusulas reglamentarias que no hacen al derecho de propiedad. Y por ejemplo, es una que yo les dije hoy. No se puede hacer ruido después de las 11 de la noche. Por lo general el reglamento de propiedad no va a tener esas cuestiones. Por lo general esas cuestiones se delegan a un reglamento interno. ¿Por qué? Porque esas cuestiones de funcionamiento diario es más fácil modificarlas. Recuerden que les dije que el reglamento de copropiedad se otorga por escritura pública y se debe escribir en el registro. Por ende, si ustedes quieren cambiar el día de mañana que al final no es que no se pueda escuchar música a partir de las 11, sino lo queremos pasar a las 12 de la noche para que los copropietarios tengan una horita más. Tenemos que modificar el reglamento de estado otorgado por escritura pública, hacer la inscripción registral. Es una movida importante. Entonces, por eso muchas cuestiones reglamentarias se derivan a un reglamento interno, que no va a estar redactado por escritura pública, puede no estar redactado por escritura pública, ni tampoco requiere modificación de este estatuto, de este reglamento, ni inscripción registral. Pero, si no tuviésemos este reglamento interno y muchas cuestiones reglamentarias referidas al funcionamiento del sistema estuviesen en el reglamento de propiedad horizontal, si las queremos modificar, tenemos que someterlo a modificación. ¿Y cómo les parece a ustedes que podemos someter a modificación el reglamento de propiedad? Si estuvo otorgado originariamente por el titular dominial del inmueble, que era la desarrolladora. ¿Cómo les parece que podríamos modificarlo? ¿Quién es el único órgano habilitado para modificar esto? Asamblea, por Asamblea. Asamblea. La asamblea, chicos, el órgano de gobierno. Nadie más que la asamblea puede modificar el reglamento. No puede venir el administrador del consejo de propietarios y decir, no, cambio el reglamento. No, la asamblea. Únicamente el órgano de gobierno. Y como van a ver con el FACHA, el miércoles creo, el reglamento se modifica por asamblea, pero tiene mayorías especiales.
Les adelanto que para tomar una decisión asamblearia se requiere mayoría absoluta, mitad más 1, no solo de unidades funcionales, sino de porcentaje. Pero para modificar el reglamento, si se fijan en el artículo 2057 del Código Civil Comercial, se necesitan 2/3. ¿Bien? ¿Qué significa? Que necesitamos 2/3 de todos los propietarios para modificar el reglamento. Pero el artículo 2057 se quedó a mitad de camino. Toda la doctrina sigue sosteniendo, pese a esa redacción defectuosa del código, de que los 2/3 que establece el 2057 son para la modificación de las cláusulas reglamentarias. Entonces, si un día nos pusimos todos de acuerdo en que si el reglamento dice no se puede hacer ruido a partir de las 11, lo subamos a las 12 de la noche, tenemos que sumar 2/3 de los propietarios para poder modificar el reglamento. ¿Bien? Pero si vamos a modificar una cláusula estatutaria, como estamos afectando el derecho de propiedad, o podemos estar afectando el derecho de propiedad de algún consorcista, toda la doctrina y jurisprudencia siguen sosteniendo que para esa modificación se requiere unanimidad. ¿Bien? Entonces, para que ustedes les lleguen al facha enchupadísimos, cuando vean modificación del reglamento en el marco de la asamblea, cláusulas reglamentarias, 2/3. Como mínimo, el reglamento puede establecer más, pero como piso, 2/3. Ahora, si tenemos que modificar una cláusula estatutaria, unanimidad de todos los propietarios. ¿Bien? Por eso ven que no es tan sencillo modificar el reglamento. Por eso las cuestiones de funcionamiento interno es mejor que estén en un reglamento interno y no en el reglamento de copropiedad. Como por ejemplo, si compro un edificio con amenities, el uso de la pileta es de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Eso es mejor que tener un reglamento interno y no el reglamento de copropiedad, que si se les canta modificar una hora, tienen que hacer toda la modificación por decisión asamblearia y después con modificación de la escritura y inscripción registral. ¿Queda entonces, chicos? Grábense que el reglamento, que es el estatuto regulador de la vida consorcial, únicamente puede ser modificado por asamblea, con las mayorías que les mencioné recién. Si no, no se puede modificar el reglamento. Y si un día en asamblea se dispone modificar el reglamento sin respetarse las mayorías necesarias para ello, esa decisión será pasible de una acción de nulidad de asamblea que van a ver el jueves que viene. Por eso ven que es muy compleja la vida consorcial y es muy compleja y es muy amplia la cantidad de supuestos judiciales que se pueden dar en el marco de un edificio. ¿Bien? ¿Hasta ahí alguna duda? Sí, profe, yo tengo una duda. ¿Todas las cuestiones referidas al administrador entrarían dentro de cláusulas reglamentarias? ¿Cómo? Por ejemplo, la elección del administrador. Sí, eso puede estar dentro de una cláusula reglamentaria. Por ejemplo, por regla, el administrador se designa, se remueve en asamblea. ¿Bien? Y como las mayorías, como ya les mencioné, para decidir en asamblea es mitad más 1, se requiere mayoría absoluta para remover al administrador. Ahora, si el reglamento dispone a agravar esa mayoría, el reglamento no podría decir que se resuelve por un 25%, pero sí podría decir que se necesitan 2/3 para remover al administrador, o unanimidad, por ejemplo. Modificar eso sería una cláusula reglamentaria, porque hace el funcionamiento del sistema y no afecta el derecho de propiedad de los consorcistas. Está muy bien la observación. ¿Alguna otra duda? Bueno, como toda persona jurídica, el consorcio de propietarios tiene sus órganos. ¿Bien? Todos los van a ver en detenimiento en su respectiva clase, porque van a tener una clase de administrador y otra clase de asamblea. Pero ya para ir dejando nociones básicas, repetimos,
que el administrador es el órgano de administración y representación de esta persona jurídica. ¿Bien? Y el administrador se designa en el reglamento. ¿Qué significa? Que el propietario del inmueble sobre el cual se erige un edificio que va a estar sometido a propiedad horizontal es quien designa el administrador. ¿Bien? El desarrollador va a designar al administrador. Ese administrador designado por reglamento puede ser ratificado en primera asamblea. ¿Bien? La primera asamblea se debe realizar dentro de, si mal no recuerdo, 90 días. Ahora les reviso el plazo. Dentro de los 90 días, fíjense el artículo 2066. El administrador designado en reglamento de propiedad horizontal cesa en oportunidad de la primera asamblea, pero puede ser ratificado en esa asamblea. Y esa primera asamblea debe ser celebrada dentro de los 90 días de que se cumplieron los 2 años de otorgamiento del reglamento o que se ocuparon el 50% de las unidades funcionales. Artículo 2066 le establece cuándo debe desarrollarse la primera asamblea. Y son esos 2 hitos. O hubo el otorgamiento del reglamento o la ocupación del 50% de las unidades. Lo que ocurra primero. ¿Bien? Entonces el administrador se designa en el reglamento y si no se hace esa asamblea y no se ratifica su continuidad, cesa. Y ahí se debe designar uno nuevo. ¿Bien? Esto lo van a ver el martes. También les adelanto que el administrador puede ser removido con o sin causa por asamblea. Pero si hubiere causa, se puede promover acción judicial de remoción, en la cual tendrán que acreditar la causa. ¿Por qué? Porque están salteando una atribución propia de la asamblea, que es nombrar o remover administrador. Pero si hay motivos graves que ameritan la remoción del administrador, lo puede resolver un juez. Y esto seguramente el Puerco Casas les va a mencionar el martes que viene, el caso de la remoción de administrador que tuvimos aquí en el juzgado, que fue un tema muy complejo, había denuncias penales muy graves, yo ya se los conté con lo de la liga. Bueno, ahí se removió el administrador sin que se haya tratado previamente en asamblea. ¿Bien? Bueno, otro órgano del consorcio, que es la asamblea, es este órgano de gobierno, que es el órgano que delibera y resuelve. Y la asamblea es la reunión de propietarios donde van a decidir. Obviamente que toda decisión que se tome en principio debe estar en el orden del día. Pero bueno, no me quiero adelantar en los temas que va a dar Matías la semana que viene. Y otro órgano, que también lo recordarán de la primera parte, es el Consejo de Propietarios. Este Consejo de Propietarios, que es un órgano de fiscalización y consultivo, es facultativo y tiene que estar establecido en el reglamento. Si el reglamento no prevé Consejo de Propietarios, este edificio no va a tener Consejo de Propietarios. Y el Consejo de Propietarios puede únicamente ejercer atribuciones del administrador en caso de que el administrador o haya cesado en sus funciones y no hayan designado uno nuevo, o no esté cumpliendo con su labor, que también puede pasar. Entonces, en caso de inactividad del administrador, el Consejo podrá convocar asamblea, que es atribución propia del administrador, y eventualmente podrá ejercer otras funciones del administrador solo a falta del administrador. Por ende, es limitada la actividad de este Consejo, y por eso es que es facultativo. Si no existe, el consorcio puede funcionar tranquilamente con el administrador y la asamblea. ¿Alguna duda? Bueno, y acá vamos a lo que son las cosas comunes y propias. Y esto les va a servir cuando vean la semana que viene el tema de daños y perjuicios. ¿Bien? Las partes comunes y propias surgen del Código Civil y Comercial como piso, pero el reglamento puede establecer otras. ¿Y en dónde está dada la importancia de que una cosa sea común y propia? Obviamente que la importancia está dada en que la cosa propia, el titular de esa cosa propia ejerce un dominio único y exclusivo.
Yo soy titular de la unidad funcional 20, yo ejerzo un dominio único de exclusión sobre la unidad funcional 20. Más allá de que tenga obligaciones, por ejemplo, de permitir el acceso a mi unidad, si estoy causando una filtración, por ejemplo. Pero el propietario de la unidad 21 no tiene ningún tipo de derecho sobre mi unidad 20. ¿Bien? Pero están las partes comunes, de la cual somos todos condóminos en proporción a la incidencia de nuestra unidad funcional. ¿Cuál es la consecuencia práctica de esto? Y me adelanto a lo que va a dar paz el jueves. Si se causa un daño a una persona a raíz del riesgo o vicio de una cosa común, ¿quién les parece que va a responder? Recuerden que por riesgo o vicio de la cosa responden dueño y guardián. ¿Quién les parece que va a responder por un daño causado por una cosa común? Y el consorcio y los propietarios. Bien. ¿El consorcio a título de qué? Porque dije dueño o guardián. ¿Es dueño del consorcio? Y ¿De sí, una cosa forma parte común? del patrimonio de él. Guardián. ¿Quién dijo algo del patrimonio? Luciana no, dijo. no. Luciana, dije, guardián. Ah, por esto recuerden el patrimonio. No confundan. Daño causado a una cosa común. Ejemplo que seguramente van a ver con Paz la semana que viene. Y un caso de la Suprema Corte de la provincia. Un chico se cayó en el pozo del ascensor de un edificio y creo que falleció. El ascensor es una parte, ya le habíamos dicho, común. Bien. ¿Por qué respondería el consorcio y por qué responderían los propietarios? Los propietarios por ser dueños de la cosa y el consorcio por ser guardián. Exactamente, chicos. Los propietarios son todos dueños de esa cosa común, obviamente en proporción a la incidencia que tenga cada unidad funcional. ¿Bien? Son todos condóminos de esa cosa común. El consorcio no es dueño de nada. No es dueño de esa parte común. Grábenselo. Pero el consorcio sí es el guardián de esa parte común. ¿Bien? El consorcio es guardián, porque es el que tiene a su cargo el control, el que tiene a su cargo mantener las cosas en buen funcionamiento, el que tiene que contratar los seguros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en el caso ese, donde se produzca un daño causado con motivo de una cosa común, va a responder el consorcio como guardián. ¿Necesariamente les parece a ustedes que tienen que demandar a los propietarios? En forma Yo creo que subsidiaria. sí, porque te va a permitir traer una cautelar por si no podés cobrarte después. Sí, está bien, pero yo pregunté si necesariamente debe demandárselo. Vos me lo estás planteando desde un punto de vista práctico, está perfecto. Pero yo pregunto si necesariamente. Y pero al propietario es lo primero que tenés que demandar, ¿o no? El primer propietario fue el guardián, ¿o no? Esto es muy sencillo si ustedes tienen en este caso un edificio con 8 unidades funcionales. Buscamos a los 8 propietarios y listo. Si en este caso yo le planteé, pasó en el consorcio de Cabo Corrientes, lo ubican ese edificio, no el gigantesco que está en Cabo Corrientes. Piensen cuántas unidades funcionales son. Imagínense los años que estarían para trabar relitis en ese proceso. Entonces les pregunto, ¿es necesariamente indispensable que demanden a los propietarios? No, para mí con demandar al consorcio Pero- ya estaríamos primero, de momento. Pero que únicamente Demandar a los demandás propietarios al- sería una elección. Pero Pero, demandás al doctor, una guardián pregunta. ¿La Sí. responsabilidad del guardián tiene la misma extensión que la responsabilidad de un propietario? Sí, en principio sí. Después puede distribuirse si alguno alega un hecho ajeno. Pero en este caso Recuerden- particular que dice usted, ¿Cómo? en este caso particular que dice usted, por ejemplo, el edificio ahí de Cabo Corrientes, que son, no sé, 300, 400 propietarios, Sí. demandar al consorcio, ¿es lo mismo demandar al consorcio que a los propietarios? No, no es lo mismo. Pero recuerden, chicos, que el artículo 1757 del Código Civil y Comercial, que habla de responsabilidad objetiva, habla de dueño o guardián. No dice dueño y guardián. Entonces ustedes pueden demandar al dueño o al guardián o conjuntamente. Si el guardián considerara que el daño lo causó una tercera persona, los dueños, por ejemplo, los debe citar.
puede hacerlo, ¿bien? Pero, por ejemplo, también tiene su riesgo de mandar a todos los propietarios, porque ellos, en su carácter de dueño, podrían decir, perdón, yo no tenía cómo saber que la asociación está en mal estado, y se pueden desligar de responsabilidad. Entonces, más allá de que ustedes puedan demandar a todos los dueños, y que no sería erróneo demandar a todos los dueños, son legitimados pasivos, tienen que fijarse bien si conviene o no conviene, porque primero pueden tener el problema de integrar realities, que están años, y segundo, pueden tener el problema de que los dueños digan, no, perdón, pero el administrador tenía cómo saber de que el consorcio, a través de su administrador, tenía cómo saber que el ascensor estaba mal. Yo vivo en la otra torre, por ejemplo, en la otra ala del edificio, como el del Cabo Corrientes, nunca uso el ascensor, no tenía cómo saberlo. Y se puede desligar la responsabilidad por causa ajena. Entonces tienen que tener cuidado en cuanto a demandar a los titulares registrales. ¿Bien? Pueden ser demandados. En el caso particular de la Corte de la Provincia, que seguramente van a ver el jueves, como era un consorcio chico, la Corte dijo, los titulares no podían sostener de que desconocieran que el ascensor estaba en mal estado, porque pasaban o podrían haber pasado todos los días por el mismo. ¿Bien? Claro, Entonces, de acuerdo al caso particular. Sí. De acuerdo exactamente, es de acuerdo al caso particular. Yo lo que quiero que ustedes se graben es que un daño causado por una cosa común puede generar que demanden al dueño y al guardián, que significa consorcio y propietarios. Pero ustedes tienen que analizar el caso concreto si realmente vale la pena demandar al dueño. Al guardián sí. ¿Bien? Porque tiene la guardia a su cargo. Es más difícil que se libere de responsabilidad. ¿Bien? Y también me interesa que ustedes tengan en claro cuando las cosas son propias, ¿a quién van a demandar? Al propietario. A los... Se cae un pedazo de revoque del balcón de un propietario. Al ¿A quién vas a demandar? Al propietario de la unidad. De la unidad. Al propietario. ¿Bien? ¿Y quién es el guardián en ese caso? El consorcio. El mismo propietario. El mismo propietario, porque está dentro de una unidad privativa. Por eso es muy importante que ustedes sepan distinguir cuáles son las cosas comunes y propias. Y si ustedes se fijan en el artículo 2041, tenemos una enumeración, por eso la enumeración no es taxativo, de cosas necesariamente comunes. ¿Bien? Y ahí van a ver, por ejemplo, los caños maestros, y esto es fundamental. Si ustedes algún día tienen una filtración en su edificio, en su departamento, que le está causando daño, para saber a quién demandar, hay que ver los planos del edificio y saber si el caño que está causando la filtración y los daños es un caño maestro, que es común, y por ende tendrían que demandar al consorcio como guardián, y ahí muy difícilmente a los dueños, porque los dueños no tendrían cómo saber. O sea, tienen que demandar al guardián, al consorcio. Pero si el caño no es un caño maestro y es un caño de esos que están desde la pared de la unidad funcional para adentro, es un caño del baño de una unidad funcional, esa filtración que causa daño va a ser responsabilidad de ese titular, porque ya es parte privativa. Por eso fíjense que el artículo distingue caños maestros hasta el ingreso a la unidad. Después del ingreso a la unidad ya no es más caño maestro, es caño que depende de cada unidad. Entonces, si la filtración sale de ese caño que depende de cada unidad, el que debe ser demandado es el titular de esa unidad, que será dueño y guardián de ese caño. ¿Bien? Por eso es muy importante la distinción. Ascensor es una cosa necesariamente común, ya la vimos recién. Y acá un caso paradigmático. El balcón es común. Ustedes pueden decir, pero el balcón lo usa el propietario. Bueno, el balcón, chicos, es común. La estructura del balcón es común. Pero por eso le decía no doctor hoy, común, o sea, si es ¿cómo? común, no sé, que por eso le decía en el caso que dijo hoy, que se cae una parte del balcón. Pero yo te es hice una guardián del- trampa. Yo te hice una trampa. Te dije el revestimiento del balcón. Ah, es muy fino. Ah, bueno, por eso te hice una trampa. Por eso ya lo aclaro para que no queden dudas y no digan que hacemos trampa en el parcial. El balcón
el balcón como estructura, que obviamente tiene una viga y demás que lo sostiene, esa estructura es común. ¿Bien? Porque las cosas comunes pueden estar afectadas a un uso exclusivo. El balcón es una cosa común que está afectada a uso exclusivo de la unidad funcional del que tiene acceso. Las terrazas son partes comunes, pero saben que muchas terrazas están afectadas a una unidad funcional, pero no deja de ser común. El balcón es común, por más que esté afectado a una unidad funcional. Pero el revestimiento del balcón, el revestimiento es propio. Entonces, si se cae el balcón entero, como recordarán un lamentable caso en Punta Mogotes, si se cae el balcón entero, la responsabilidad es un bien común, responde el consorcio y podrán eventualmente citar a ese titular porque no lo... Bueno, hay que ver el caso. Pero ese balcón que se cayó sobre esa pobre persona era un bien común. Y obviamente se va a demandar al consorcio. Y hasta en ese caso al administrador se lo imputó penalmente. ¿Bien? Pero si lo que se cae causa un daño es un revoque de ese balcón, no va a responder el consorcio, o en principio no va a responder el consorcio. En la gran mayoría de los casos demandan a todos. Pero es un bien propio. Profe, y en el caso de No que... entiendo, el revestimiento Perdón, entonces... la uno. Nicole. Que en el caso de que se produzca una filtración de agua por la abertura de una ventana fija, ¿no? Y, no sé, lluvia entra, y de la nada, con el tiempo, te empieza a caer agua del techo. ¿Eso es común? Vos me decís, suponete yo que estoy en el juzgado, suponete que es mi unidad funcional, esta ventana por acá me entra agua y me causa un daño a mí. No, o sea, no que te entra agua directo a tu unidad funcional, sino que digamos que entra entre piso y piso de unidad funcional y de la nada vos te empieza a caer agua, pero desde tu techo, no es que te entra directo de la ventana. Bueno, ahí hay que ver por dónde entra el agua. Hay que ver por dónde entra el agua, si está entrando por alguna grieta que está. Si entra desde la fachada no está incluida dentro del 2041, es parte común. Entonces, si está entrando por alguna grieta que hay en la fachada, sería responsabilidad del consorcio. Por eso hay que ver el caso concreto, para eso se necesitan los planos. Si está ingresando el agua a través de la otra unidad funcional, por más de que no sea una filtración de un cable en otra unidad funcional, pero le entra agua a esa unidad funcional y de esa unidad funcional cae a vos, podrá demandar también a esa otra unidad funcional. Hay que ver por dónde entra el agua. Bien, A gracias. veces no es tan sencillo determinarlo. A veces hasta requiere una prueba anticipada y que vaya un arquitecto y lo determine. Bueno, chicos, y las cosas propias, lo repito, es la unidad funcional que está determinada por el volumen limitado por la estructura divisoria. O sea, desde los límites de la unidad funcional para adentro, todo lo que ocurre es, todo lo que hay allí dentro son cosas propias. Bien, repito, revestimiento de los balcones, la ventana es propia. Bien, lo que no es propio es la fachada. La fachada es común. Me había anotado para decir las modificaciones en cosas y partes comunes, pero eso lo van a ver seguramente con Paz el jueves. Les quiero mencionar cómo se extingue el consorcio. Obviamente, se extingue por desafectación del inmueble. Y eso claramente requiere decisión unánime. Y si no se ponen de acuerdo, se puede someter a decisión judicial. Ya lo van a ver, es cuando se somete a una asamblea judicial. Pero también se puede extinguir si hay destrucción grave o deterioro del edificio. Y acá recordarán también el caso de Torres y Liva. Bien, el caso del incendio del edificio de Torres y Liva, se había casi destruido, les diría, el inmueble, y el artículo 2055 establece que puede resolverse por mayoría la demolición y venta del terreno y materiales, que es lo que pasó. En el caso ese se resolvió la demolición del terreno y venta, pero también se puede resolver la reconstrucción. Y acá, cuando se resuelve la reconstrucción, puede ser que sea antieconómico. Y en este caso,
la minoría puede no estar obligada a aceptarlo y en este caso podrá transferir derechos a terceros. Bien, ya es la hora y yo tengo que salir disparando a dar la clase presencial. ¿Alguna duda? Profe, una pregunta cortita. Sí. En el ejemplo que dio del ascensor, ¿vos podés eximirte de responsabilidad acompañando un contrato de locación diciendo que lo habías alquilado? Y que hace 2 años no vas al edificio, vos vivís en Buenos Aires y sos propietario de ese edificio, pero hace 2 años no lo ves. ¿O no es suficiente? ¿Cómo? ¿O no es suficiente para eximirte de responsabilidad? Hay que ver el caso concreto. Puede ser. Si vos no tenías cómo saber, que es lo mismo que, por ejemplo, si vos vivías en la otra ala del edificio y no usas nunca ese ascensor. Okay. Vos, la única forma de eximirte de responsabilidad cuando es responsabilidad objetiva es por un hecho de un tercero. Y en este caso, está diciendo que vos no tenías cómo saberlo, fue el guardián el que tenía que haberlo hecho y no lo hizo. Es una opción, sí. Pero responsabilidad objetiva no es que no, o sea, que no tenés que demostrar que no fue tu culpa, sino nada, Justamente respondés vos no igual. estás diciendo que no fue tu culpa, porque seguramente si vos vivís en Buenos Aires no fue tu culpa que se cayó el chico por el ascensor. Vos te eximís de responsabilidad diciendo que fue causado por un tercero por quien no debes responder. No está diciendo que nadie analizó tu culpa acá. Siempre está diciendo que esto se causó por un tercero que vos no debés responder. Si no probás la causa ajena, respondés aunque no hayas tenido culpa, porque es objetiva. Gracias. Bueno, chicos, los tengo que dejar porque si no, no voy a llegar a la otra. Hasta la semana que viene. Chao, buenas tardes. Gracias. Chao, gracias. Chao, gracias.